Vale, antes de empezar les quiero decir que este es el simulacro número 1, ¿ok? Tienen un montón de tiempo, ¿vale? No hay afán. Si lo quieren hacer por partes, háganlo por partes, ¿vale? De hecho, hoy una niña me estaba escribiendo para decirme, profe, quiero empezarlo ya. Listo, adelante. Profe, hice solamente lectura. Mañana puedo hacer la matemática. Sí, como tú quieras, ¿sí? En serio, como tú quieras. Eso es lo bueno de mis simulacros, ¿vale? No lo tienes que hacer como que ya, para allá, una fecha. No, organícense, háganlo como ustedes puedan, ¿sí? No hay realmente ningún afán. El siguiente simulacro es por allá, como el 20 de enero. Entonces, tienen un buen tiempo para hacerlo, ¿vale? Pero entre más rápido lo hagan, más rápido les califico. Entonces, eso ténganlo en cuenta. Si lo terminan hoy, hoy mismo les califico, ¿ok? Y les mando el resultado. ¿Cómo entro a eso? En la descripción del grupo de WhatsApp lo acabé de poner. Bien. Ustedes van al grupo de WhatsApp y ahí en la descripción está el link para el simulacro 1. Entonces ahí pueden entrar cuando quieran. ¿Vale? Bien. Vale. Entonces, bueno. Muy bien. Sí, sí, lo acabé de poner. ¿Vale? Entonces, de un momento que me están diciendo que una niña no puede entrar. Ay, qué de malas. Aquí, fíjense, iba a entrar a la clase y justamente le apareció una actualización de Zoom. Bueno, por eso es que siempre es bueno como entrar un poco antes de 7. Bien, de un momento. Perfecto. Bien. El profe freestyler, sí. ¿Dónde me has visto? Sí, yo entreno freestyle. En fin, empecemos, ¿vale? Les voy a leer. Bien, concentrados porque ya verán que es muy fácil confundirse. Dice, a principios de su gobierno, el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, propuso llegar a 7 años a la meta de 1 millón de autos eléctricos circulando en las calles de ese país. Estos automóviles representan una alternativa viable para contribuir a la mejora de calidad del aire y frenar los efectos del cambio climático. Además, comparados con los automóviles que utilizan combustibles, los eléctricos resultaban más económicos y necesitaban menor mantenimiento mecánico. En el 2015, sin embargo, la meta del millón de autos eléctricos apenas llegó a una tercera parte de esa cifra. Los voceros de estos negocios afirman que vender un auto eléctrico es más dispendioso. Bueno, es dispendioso, pues requiere de mucho tiempo y esfuerzo explicarle a los clientes las diferencias y potenciales ventajas de adquirir un vehículo de esas características. Hmm, vale. Dice, no me gana. Uy, uy, Carlos. Uy, Carlos. En serio, 4 de enero ya tan esa violencia de que... Ok, eso lo podemos discutir después, Carlos, si te animas, ¿vale? Bueno, estoy sin balón, pero después hablaremos de ese tema. A ver quién gana. Ya, me está retando desde ya, 4 de enero y ya me están retando. Hmm, vale, eso va a estar interesante. Bien, dice la pregunta. En esta situación, ¿cuál de las siguientes opciones no fue una reacción esperada por parte de los concesionarios de vehículos eléctricos? Ya saben, la que no. No se vayan a dejar embolatar buscando la que sí esperaban. Esta pregunta, ¿cuál fue la reacción que no esperaban ellos? Bien, entonces adelante.
Inténtenlo. ¿Cuál marcarían ustedes? Tienen 1 minuto para marcar. Ok. Fíjense, 1 minuto se pasa súper rápido, ¿verdad? Ya no es como las anteriores clases que les daba 2 minutos, era relajado. No, en sociales es diferente, ¿sí? A ver cómo le fue. Ah, uy, ok, vale, vale. ¿Qué pasó aquí? Confundida, dice Jisoo. Ok. ¿Qué pasó aquí? Aquí es donde viene la parte más importante, ¿sí? Y por eso es que sociales se hace tan complicada, porque uno piensa que marcó bien, o sea, uno no sabe cómo descartar las opciones, ¿sí? Eso es algo muy, pero muy complicado que requiere de un nivel de lectura, un nivel de intuición más allá de lo normal. Demasiada intuición, ¿ok? Es por eso que sociales se hacen muy complicadas. Bien, esto no es técnica. Aquí no te están preguntando por nada raro. Aquí no hay que aplicar ninguna fórmula, no es ningún tema específico. Es mera intuición, ¿ok? Pero ahora es que empiezo bien, dice. Ok, bye. Yo no leí petróleo por ningún lado, dice. Ok, vale, vale. Miren lo que dice. Ok, miren lo que pasa aquí. Esta pregunta está como curiosa, curiosita, sí. Así son todas las redes sociales. Bueno, la gran mayoría, sí. Uno, uno piensa que está bien, ¿vale? Por ejemplo, la mayoría marcó la C, dice la C, que los potenciales compradores no comprendieran inmediatamente las ventajas de adquirir un vehículo económico y amigable y ambientalmente amigable. Pues sí, ¿verdad? Eso es cierto. Uno enseguida marca la C y dice ya, deme mi diploma de Harvard. Sociales está súper fácil. Pero si ustedes leen bien, o sea, si ustedes son capaces de mirar los detalles, se dan cuenta de que esto no es el problema. El problema no es que los compradores no entiendan. Eso en ningún momento te lo dicen. Aquí están marcando según lo que tú crees. Ese es el problema de sociales. Es muy fácil marcar según lo que uno cree, ¿sí? Y como les decía ayer, al IFES no le interesa lo que tú creas, ¿vale? Al IFES lo que le interesa es que tú leas bien, relaciones la información y ya, respondan lo que te preguntan. Eso es lo único que le interesa al IFES. Entonces, claro, el problema no es no es que los compradores entiendan. El problema es que toca prepararse. Los vendedores tienen que dedicarle tiempo, pues, para poder explicar bien, ¿vale? Ahí te lo dicen. El problema, o sea, lo que ellos no esperaban era que los voceros dicen que vender un auto es dispendioso. Requiere mucho tiempo y esfuerzo explicarle a los clientes. O sea, no es que los clientes no entiendan. El problema es que
pues si tú quieres explicar cómo funciona un auto eléctrico y tras de eso compararlo con un auto convencional, pues, y explicarlo en forma, de forma fácil, pues eso no es eso requiere de tiempo, ¿vale? O sea, tienes que capacitar a los vendedores. Eso era lo que no contaban. Mi cerebro se desconectó, dice. Sí, fíjense, un detallito, un simple detallito, ¿vale? Un simple desliz y ya, Björn. Entonces, si ven, sociales no es difícil por las preguntas. Sociales es difícil más que todo, pues, yo creo que por la confianza, ¿verdad? Uno ve estas preguntas súper fácil, ¿sí? O sea, uno entiende. Yo creo que todos entendieron la situación. La situación es muy tonta, la situación es muy tonta en comparación a las situaciones de matemáticas y naturales. Pero es justamente esa misma confianza la que hace que uno mismo no le dé como la importancia o que uno baje la guardia. Entonces, sí, mi consejo, no bajen la guardia, en serio. Sociales es muy difícil si tú no eres capaz de ver estos detallitos. ¿Sí? Entonces, muy bien. Bueno, 3 personas marcaron la B. Voy a ver qué dice la B para ver cuál era el error. Dice la B que un aumento en el precio del petróleo influyera positivamente en los porcentajes de ventas de los vehículos eléctricos. Pues esto sí era esperado, ¿sí? Esto sí, de hecho eso sí es algo que esperan, ¿sí? Porque como no depende del petróleo, bueno, salen más económicos. Ahí te lo dicen, ¿sí? Comparados con los automóviles que utilizan combustible, los eléctricos resultan más económicos, ¿sí? Entonces, claro, sí, eso sí lo esperaban, eso sí lo esperaban, ¿sí? Es más económico, sale más barato, pues porque no depende del precio del petróleo, ¿ok? Entonces, sí, y claro, eso es algo que se espera fácilmente, pues porque es eléctrico, ¿sí? O sea, si tú te dicen que van a vender autos eléctricos, ya tú sabes que no va a depender del petróleo, ¿sí? Aunque bueno, aunque con eso hay que tener cuidado, ¿vale? Si uno se va más allá, eso no es tan cierto, ¿sí? Porque puede que el auto no dependa del petróleo, pero las fábricas sí necesitan petróleo para hacer los autos. Entonces, ahí es un debate, pero de nuevo, en el ITFES solamente le importa que tú entiendas la situación, ¿vale? Ya esto y irse por el precio del petróleo, si influye o no positivamente, eso la verdad ni siquiera tiene que ver con esta pregunta, ¿sí? En el mundo real sí tiene que ver, ¿sí? De pronto por eso fue que marcaron la B, porque en el mundo real sí, eso es cierto, pero en esta pregunta no tiene nada que ver, ¿vale? Ni siquiera lo mencionan, sí. Ahí lo estaban diciendo en el chat, que ni siquiera se menciona el petróleo. Entonces sí, no tiene nada que ver. Perfecto. Entonces, fíjense, así es como uno, por eso es que sociales es la más difícil. Es muy, pero muy fácil equivocarse. Y más que eso, es muy difícil ver el error, ¿sí? Esa es la otra habilidad que hay que mejorar para que les vaya bien en sociales, ¿sí? Porque imagínense la siguiente situación. Imagínense que ustedes hacen bien en buen tiempo y les sobra el tiempo, ¿vale? Eso es algo bueno, te sobró tiempo, entonces tú lo que puedes hacer es volver a leer las preguntas, ¿verdad? Como releer para estar seguros, como mirar que todo esté en orden. Y sociales lo más difícil es eso, ¿vale? Hay preguntas en donde tú no puedes ver si te equivocaste. Hay que tener mucha, pero mucha práctica como para que tú seas capaz de mirar tus errores, ¿sí? Es por eso que hay que practicar mucho sociales, ¿vale? Me pasó. Sí, o sea, tú puedes leer esta pregunta 1000 veces y si no tienes la práctica suficiente, vas a seguir pensando que es la C. Entonces, sí, eso es algo que hay que practicarlo mucho. Pero bueno, no pasa nada. Menos mal están aquí conmigo desde enero. De aquí a agosto, eso lo podemos mejorar. Bien.
Perfecto. Buen trabajo. Siguiente pregunta. A ver. Vale, ojito con esta. Dice, aquí se van a dar cuenta de algo interesante. Dice, en la página oficial de un municipio del departamento de La Guajira, se enseña que el sector primario de la economía municipal está constituido por la pesca, la agricultura y la ganadería, y que el sector terciario está compuesto principalmente por el turismo. Con base en estas clasificaciones, puede afirmarse que, ok, ¿cuál puede afirmarse? Esto es más que todo como falso verdadero. ¿Sí? ¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera? Entonces, adelante, tienen un minuto. Tienen un minuto y luego miramos cuáles fueron los errores. Uy, ya se pasó el tiempo, no me dio tiempo ni de, ni de revisar los mensajes. Ok, vale. Estas preguntas son las que más odio con las de historia. Dice, tío, no alcancé. Sí, yo tampoco ni siquiera alcancé a, a buscarle el plato con la cena. Bueno, ya me tocará cenar después. Bien, a ver cómo le fue. Ok, le fue mejor, sí, le fue relativamente mejor. En comparación del anterior, sí, le fue un poco mejor. Pero fíjense que para sociales también se necesita algo de técnica, ¿ok? Para sociales se necesita algo de técnica. Y esto claramente, esto es sobre economía, ¿sí? Esto es economía, ¿vale? Entonces, sí. La anterior era solamente leer, solamente intuición. Esta es un poquito de técnica. Ni siquiera mucho, simplemente un poquito de técnica, ¿sí? Entonces, miren lo que dice. El sector primario de la economía está básicamente relacionado con producir materias primas, ¿sí? Por eso se llama primario, ¿sí? Porque se centra en producir las materias primas como talar los árboles, ¿sí? La deforestación, la pesca, o sea, extraen de la naturaleza la materia prima, ¿sí? La agricultura, de ahí extraen la materia prima, ¿sí? Entonces, esto es lo que uno relaciona como, sí, con los ganaderos, los campesinos, ¿sí? Ellos se cargan del sector primario de la economía, ¿ok? A mí se me acabó el tiempo y puse la que más me convenció. Ok, sí ves, por eso es que en sociales hay que hacer esto rápido, porque si no lo haces rápido, te vas a quedar sin tiempo, porque son muchas situaciones, ¿sí? Hay que hacer con un sentido global por cada pregunta, entonces, si no te acostumbras así, sociales te va a quemar mucho, pero mucho tiempo. Pero sí, tranquila, y con el tiempo progresivamente te vas acostumbrando a marcar más rápido. Bien. Entonces, bueno, primario, materias primas. Por eso es que dice que está constituido por la pesca, agricultura y ganadería. El sector terciario está relacionado con la distribución. Bien. Bueno, aprovechemos para explicarles el secundario. ¿Sí? El sector secundario de la economía se relaciona con la
manufacturación, ¿sí? Por las fábricas, ¿sí? Fábricas y productos, sí, más que todo procesar los productos, ¿bien? Sí, procesar productos, ¿bien? Por ejemplo, aquí en Colombia nos encargamos de la materia prima que es el café, ¿sí? Nosotros extraemos café, ese café se exporta, por ejemplo, a Estados Unidos, y allá en Estados Unidos hay una fábrica que lo transforma en un dulcecito y nos lo devuelven con un coffee delight, ¿sí? O dulce de café, ¿sí? Ese es el sector secundario. Está relacionado con las fábricas que se encargan de procesar, manufacturar, ¿sí? Sintetizar la materia prima, ¿vale? Entonces, coffee delight no, ya eso se dejó de hacer, pero bueno, sí, un dulce de café, ¿sí? Y nos lo devuelven muchísimo más caro porque procesar los productos hace que, que el costo aumente. Y luego viene el sector terciario, ¿bien? El sector terciario de la economía está relacionado con la distribución. Y aquí es donde más dinero se gana, en serio. En el sector terciario es donde más dinero se gana. Bueno, aunque hay alguna excepción, hay alguna excepción por algo que está pasando recientemente, pero sí, en la distribución es en donde más se gana porque el precio aumenta mucho, ¿vale? El precio aumenta mucho. Distribuirlo hace que el precio aumente mucho. Bien. Entonces, claro, el sector terciario, por ejemplo, los camioneros que se encargan de distribuir los productos. Si hay un paro de camioneros, fíjense que se va a la economía. Entonces, es un sector muy, pero muy importante. ¿Vale? Entonces, sí. Entonces, fíjense que aquí el problema, oye, aquí está anotando. Bueno, tengo que desactivar esa de que hagan dibujitos. Pero bueno, el sector terciario es muy importante porque, claro, tú puedes tener toda la materia prima, pero si nadie la transporta de un lado a otro, pues no puedes hacer nada, ¿verdad? Tú puedes tener los 100 kilos de carne, pero, pero si no hay nadie que la transporte a la ciudad, del campo a la ciudad, pues hay un problema. Entonces, fíjense que se complementan, ¿sí? Se complementan el primario con el terciario, porque el terciario lo que hace es que toda esa materia prima se distribuya, ¿sí? Que alguien compre, ¿vale? Porque nosotros no vamos allá al campo a comprar la libra de papa, ¿sí? A nosotros nos mandan esa a la tiendita del barrio. No tenemos que ir por allá al cerro a comprarle al campesino directamente el bulto de arroz o de papa, ¿sí? En burro. Sí, no. Te mandan a la tiendita de barrio. Bien. Ay, bueno. Bueno, ahí están. Ahí Carlos se está poniendo ahí chistoso. Bien, está buscando que le gane un torneo de freestyle. Entonces, bueno. Sí, ahí me aparece quienes anotan. Entonces, sí, no se pasen de chistosos. Bueno, entonces sí. El sector terciario, fíjense que es complementario, ¿vale? Es complementario. Sí. Por eso es que era la D. Sí. Por eso era la D. Se complementan porque uno se relaciona con la producción y otro con la comercialización, claro. El turismo sirve para comercializar, o sea, para distribuir la riqueza, ¿sí? Para, para que esos productos que se hacen en el campo le llegue a los turistas, ¿sí? Para que los turistas no tengan que ir allá al cerro a comprar, ¿sí? A comprar lo que tengan que comprar. En cambio de eso, los hoteles ya tienen todo eso ahí, los hoteles o las personas que se dedican al turismo ya tienen todo ahí para que ellos solamente paguen, ¿sí? Este será mi primer enemigo digno. Sí. Entonces, bueno.
¿vale? Eso es, ¿ok? Bien. A ver, algunos marcaron, por ejemplo, la A. Voy a ver rápidamente para que sepan cuál es el error. Dice el sector primario es similar. No, eso ya está, fíjate que de entrada, de entrada empieza mal. Eso de que son similares, no, son cosas completamente diferentes. ¿Se apoyan? Sí, ambos se apoyan. En prácticas de culturas tradicionales, no. No, no tiene que ver con culturas tradicionales. ¿Sí? Entonces, fíjate, tocaba tener esa técnica, ¿vale? Esto era técnica, tener esa teoría, este concepto. Bien, bien, perfecto. Y bueno, ya como para dato adicional, hay un tercer, hay un sector, hay un cuarto sector, ¿sí? Hay un cuarto sector, ¿sí? Que se trata del sector de la tecnología, ¿sí? ¿Vale? Tecnología, de la tecnología, ¿sí? Este es un sector que cada vez está cobrando más y más relevancia. Entonces, fíjense, se ganó su lugar dentro de los sectores de la economía, dentro de los medios de producción, la tecnología, pues claro, fíjate que hoy en día Facebook, YouTube, TikTok, ¿vale? Estos emprendimientos digitales o estas empresas grandes que son digitales, que trabajan con la tecnología, cada vez están ganando mucha, pero mucha riqueza. Entonces, si oyen del cuarto sector de la economía, se trata de la tecnología. ¿Sí? Todo lo que tiene que ver con la tecnología. Bien, perfecto. Es más fácil hacer plata virtualmente. Lo sé por experiencia. Pues, mira, mami. Sí, mire, nada más miren, mami. Sí, aquí hay gente de la costa, hay gente de Bogotá, hay gente de Huila. O sea, hay gente de todos lados y pues, fíjense, están cambiando. Esta de la tecnología y los medios digitales están cada vez ganando más y más relevancia. Básicamente por la cantidad de dinero que se puede hacer. ¿Sí? Hay gente que está aquí en Colombia y está ganando en dólares porque trabaja para una empresa estadounidense de manera remota. Entonces, sí. En conclusión, aprendan inglés. Aprendan inglés, en serio. Y por eso es que aprender a programar también cada vez lo están haciendo mucho más importante. Básicamente porque el sector de la tecnología se está haciendo demasiado, demasiado fuerte. Por eso es que dicen que aprender a programar va a ser como, en un futuro va a ser como aprender inglés, ¿sí? Así no seas ingeniero informático, va a tocar saber programar. Por eso es que todas las universidades lo están aplicando mucho. Entonces, es probable que les toque aprender a programar. En fin, nada, fíjense, una pregunta curiosa. Y fíjense, hay que saber algunas cosas, ¿listo? Para sociales hay que tener técnica. No es lo más difícil, fíjense. Aquí la mayoría le fue bien porque la técnica no es lo más difícil en sociales. Pero sí, es importante que sepan que sí hay que mejorar la técnica en ciertas cosas. Bien. Sobre todo en los temas que son de economía, ¿sí? Cuando te hablen de oferta y demanda, son cosas que hay que saber. Entonces, eso lo vamos a ir repasando. Bien. Siguiente. Siguiente. Dice, de acuerdo con cifras del informe Basta Ya, del Centro de Memoria Histórica, de las masacres ocurridas en Colombia entre 1985 y 2012, el 56% fueron cometidas por grupos paramilitares. Uy, fíjense, más de la mitad. Más de la mitad fueron por paramilitares. 17,13% fueron por las guerrillas, 8% por la fuerza pública, 14,8% grupos armados no identificados. Se calcula que hubo 11.751 víctimas en estas masacres.
En el prólogo del informe donde se publicó esa información, se indica que del conjunto de muertes violentas ocurridas en el país entre el 85 y el 2012, por lo menos 220.000 tienen su origen en el conflicto armado. Y de estas, el 80% han sido civiles inermes. Bien. ¿Quién aquí es uribista? Ese va a ser el tema del Kahoot de hoy, ¿sí? Ese va a ser el tema de hoy, ya que María, ese es un buen tema. Vamos a ver si son duquistas. Ey, yo no puedo decir duquistas, ¿sí? Cuando a mí me dicen duquistas me echo a reír. Si son duquistas, si son petristas, uribistas o algo así, ¿ok? Ey, no, ya lo había superado. Ey, ese es otro que nunca supera. Siempre que me hablan de John Milton, yo soy John Milton, sí. Ey, fíjense, si hubiera ganado John Milton, ni siquiera tocar, ni siquiera estuvieran estudiando para el ITFES, en serio. John Milton iba a quitarle el ITFES y dijo que iba a darle beca a todo el mundo y universidad para todo el mundo sin ITFES. El dólar estuviera... Ey, no me hagan eso. No, no me mencionen a John Milton porque... Bueno, sigamos. Dice, suponga que ese va a ser el tema de hoy, ¿ok? Vayan pensando que son ustedes. Dice, suponga que un docente en un curso de historia de Colombia se apoya en estas cifras para hacer la siguiente afirmación. Si los paramilitares cometieron la mayor cantidad de masacres, en el paramilitarismo debemos buscar el origen y las causas principales de nuestro conflicto histórico, en el que los afectados hemos sido los civiles. Bien, ok. Si hubiera ganado John Milton, nos estuvieran dando 5 millones a todo el mundo de ingresos solidarios. Fíjense lo que se perdieron, ¿verdad? Bien, inténtelo, ¿vale? Tienen un minuto. Y luego seguimos hablando de John Milton. Luego seguimos hablando ya tuviéramos autos voladores en Colombia. Si hubiera ganado John Milton, ¿vale? Bien. En el quiz sí, hoy le voy a apostar a los que sean del equipo de John Milton. Sí, ese man tenía que ganar. En fin, estaba fácil, dice. Me sale mal. A ver. Uy, parece que no estaba tan fácil, Carlos. Fácil, fácil, que digamos fácil, no, ¿verdad? Ok, fíjense, interesante, ¿verdad? La embarré, pero por no mirar la letra que la pregunta, dice. Pero me desconcentré. La A era la única lógica. Pues sí, yo les había dicho que la intuición tiene que ver con la lógica, pero es que en sociales la lógica, no sé, se distorsiona mucho, ¿sí? Ese es el problema de sociales, que parece que todas son correctas. Eso es lo difícil, ¿sí? Por eso es que hay que practicarlo tanto, porque si tú no eres capaz de ver por qué no son las demás, si tú no eres capaz de decir por qué no es la B, por qué no es la C, por qué no es la D, pues va a parecer que todas son correctas. Entonces, bueno, Carlos ya nos humilló como 90 veces, sí, en un minuto. Sí, ya.
Carlos llegó súper motivado a darle sopa y seco al ITFES. Ok, bien, bien. Eso está bien. El más humilde del grupo. Bien. Ok. Entonces miren lo que dice. Miren lo que dice la B. Dice, es acertado, pues el conflicto armado en Colombia ha impactado principalmente a la población civil. Pues sí, pues sí, eso es verdad. Eso es cierto, de que ha impactado a la población civil. Pero decir que es acertado, fíjense que empieza mal. Por eso es que es muy importante esa estrategia que les dije, la primera clase de matemáticas. Fíjese que hay que ser capaz de saber si empieza bien o mal, porque si te guías por la explicación, te puedes complicar muy, pero muy fácil, si te guías por la explicación, ¿sí? Entonces, claro, aquí está diciendo que esto es acertado, pero no es acertado decir eso, porque este estudio no es sobre el origen del conflicto, ¿sí? Porque aquí están evaluando las muertes desde el 1985, pero el conflicto armado en Colombia es muchísimo más viejo que eso, ¿sí? El conflicto en Colombia es mucho más viejo, ¿sí? No han escuchado que llevamos más de 50 años en las mismas. Entonces, sí, esto desde 1985, el conflicto en Colombia es mucho más antiguo. Entonces, este estudio no habla sobre el origen, ¿sí? Esto no se trata sobre el origen. Entonces, decir que es acertado, pues no, ¿ok? No, ¿vale? Entonces, bien. Fíjate, empieza mal. Lo que dice después es cierto, sí, eso es cierto, pero decir que es acertado, eso sí que no tiene relación. Bien. A ver, la mayoría marcó la C. Veamos qué dice la C. Es justo. Ok. Es justo, pues es claro que la responsabilidad principal recae sobre quien más crímenes ha cometido. Hmm, es justo. Pues de nuevo, los paramilitares sí tuvieron la mayor, fueron los que más cometieron estos actos de violencia, pero la responsabilidad no es de los paramilitares, ¿sí? La responsabilidad es, por ejemplo, por ejemplo, del Estado que como no tenía esas zonas protegidas, pues los mismos terratenientes, los mismos dueños de las haciendas tenían que pagar como a un ejército privado. Esos son los paramilitares, un ejército privado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, imagina que como acá en la zona rural no llega el Estado, o sea, no llega el ejército a protegerte, entonces tú tienes que buscar la forma de protegerte, ¿sí? Así fue como nacieron los paramilitares. Entonces, fíjense que aunque ellos fueron los que más actos de violencia cometieron, el origen del conflicto armado no tiene mucho que ver con eso, ¿vale? Entonces, por eso es que esa opción, pues, no puede ser, ¿sí? La responsabilidad como tal, decir que ellos son los responsables del conflicto armado, pues no, ¿sí? El origen del conflicto armado es mucho más complejo y tiene que ver con la incapacidad del Estado para proteger las zonas del país, zonas rurales, o sea, zonas apartadas, ¿sí? La incapacidad del gobierno para combatir las guerrillas. Entonces la gente tenía que defenderse, ¿sí? Entonces sí, ¿vale? Bien. Y bueno, algunas personas marcaron la D, entonces dice desproporcionado, pues las cifras sugieren la responsabilidad de grupos distintos de los paramilitares en sus inicios del conflicto.
Inicio del conflicto. Pues no. La verdad es que esto no es sobre el inicio del conflicto. Aquí simplemente te están diciendo la cantidad de víctimas entre esos años. Pero no te habla del inicio del conflicto, ¿vale? No te dicen del origen. No te dice, en el origen del conflicto habían dos guerrillas. ¿Sí? No, no te lo dice, porque no trata del conflicto armado, de los orígenes del conflicto. ¿Sí? Este estudio se basa más que todo es cuando ya el conflicto ya estaba un poco más avanzado y ya el Estado no podía controlar las guerrillas, entonces a la gente le tocaba contratar a paramilitares. Bien, entonces sí, por eso era la inadecuado, por las cifras no se refieren a los fenómenos que dieron origen al conflicto armado. Sí, esa era la respuesta. Entonces, fíjense que es una combinación, ¿verdad? Es una combinación como entre intuición y técnica. Tocaba saber un poquito del origen de los paramilitares, pero más que todo intuición, o sea, leer bien, darse cuenta de que ese estudio no tiene que ver con el origen del conflicto armado. Entonces, eso que está diciendo el profesor es inadecuado, ¿vale? Ese estudio no se puede usar para hablar del origen del conflicto armado. Bien, interesante, ¿verdad? Entonces, yo les sugiero algo, ¿vale? Les voy a sugerir algo, y es que el ITFES en términos de fácil y difícil, el ITFES no se puede medir en eso, ¿ok? Aprovechando lo que decía Carlos. El ITFES como tal no se puede medir de esa forma, ¿listo? Porque si nos ponemos como muy estrictos, si nos ponemos a revisar bien el ITFES, todas las preguntas son fáciles, ¿sí? Esa es la verdad. Si nos ponemos como que en esa tónica, si nos ponemos como con esa forma de ver el mundo, todas las preguntas son fáciles en el ITFES, ¿sí? Lo que pasa es que se requiere de práctica, se requiere, por ejemplo, de ganar técnica, intuición, ¿sí? Es por eso que yo siempre trato de traerle los temas o las preguntas que yo sé que se le dificulta a la mayoría, ¿sí? Porque claro, como venimos de diferentes partes del país, de diferentes colegios, hay colegios donde esto no se explica, ¿sí? Hay profesores que no explican esto, ¿vale? Entonces, como tal, fácil, difícil, no, la verdad es que no, el IFES no se mide en de esa forma, ¿sí? Porque depende mucho de la persona, ¿sí? Depende mucho de la persona, ¿vale? Depende mucho de tu nivel de técnica y de intuición, entonces, sí. Lo que hay que estar pendiente es a la habilidad que se necesita, ¿sí? Eso sí es cierto. Hay habilidades que sí son difíciles de ganar, ¿vale? Eso sí. Eso sí, hay habilidades más difíciles que otras, pero depende de la persona, ¿sí? Si tú eres bueno leyendo, bueno, vas a tener más intuición, ¿sí? Pero a lo mejor fallas en técnica, ¿sí? Y por ejemplo, puede que tú tengas mucha intuición y mucha técnica, pero te quemas bajo presión, ¿sí? Imagínate. Imagínate que estudiaste, pagaste 1.000.000 de pesos en pre-ITFES, tenías profesores, los mejores profesores privados, pero el día de la prueba real te bloqueaste, pues porque, no sé, te vencieron los nervios. Ya, hasta ahí llegaste, entonces. Eso es lo difícil del ITFES. Eso es lo difícil. Las preguntas como tal eh, no son nada del otro mundo. Pánico escénico. Imagínate, Carlos, que te encuentres a tu ex el día del ITFES y entonces empiezas a recordar los momentos bonitos y eso ya te la pasaste pensando en ella y no te concentraste. Ya, Jorindel, ya. Entonces, fíjate, el IFE es fácil, pero si te pasa ese tipo de cosas, si no te logras concentrar, si no te preparaste bien, pues ya. Pues sí, por eso, el IFE no es difícil. Las preguntas como tal no son difíciles, pero sí hay que prepararse mucho sí, por otras habilidades. Ya tengo la mujer de mi vida. Ok.
Vale, el más enamorado. Ok, pasa tips, pasa tips. Bien, perfecto. Entonces, fíjense, una pregunta que no hay que aplicar fórmulas, no hay que hacer nada, pero aún así se complica mucho. Entonces, ya saben, no hay que confiarse, ¿listo? No se confíen con sociales, ese es mi consejo. Sociales se puede convertir en una materia muy, pero muy difícil si uno no tiene estas habilidades. Bien, si uno no la practica. Carlos 1, 0, 0. Carbonera, dice. Ok, bien. Siguiente, ¿vale? Veamos un poquito de historia. Fíjense, un poquito de historia, que aquí es donde la gente falla mucho. Dice, la Unión Patriótica es un partido político colombiano de izquierda que nació en la década de los años 1980, a partir de la desmovilización de un sector de la guerrilla de las FARC. Esta desmovilización ocurrió por un acuerdo de paz pactado entre ese sector de la guerrilla y el gobierno de entonces, presidido por Belisario Betancur. Poco después de este acuerdo, se inició un proceso de exterminio en contra de los miembros de ese partido político. Cerca de 6.000 de ellos fueron amenazados, perseguidos y asesinados debido a su postura política de izquierda. Ok. Dice, ¿con cuál de los siguientes eventos o procesos históricos se relaciona el exterminio de los miembros de la UP, de la Unión Patriótica? Socialismo. Sí, esta es la favorita de Han Ji-sung, la historia. Adelante, tienen un minuto. Lo que piensa María, lo que piensa María en medio de la prueba de sociales. Si la vida fuera estable todo el tiempo, yo no bebería ni malgastaría la plata. Estoy ansioso de saber qué es. Ok, bien. Se me acabó el tiempo, dice. Ok, vale. Ok, muy bien. La mayoría marcó la C y a otros no le alcanzó el tiempo. Ok, bien, bien. Carlos 1, se va. Bien, miren lo que pasa aquí. Esto se supone que esto es técnica, ¿vale? O sea, si tú no sabes relacionar bien, si no tienes claramente qué significa ser de izquierda, si no tienes también algunos antecedentes de historia, pues esta pregunta se complica, ¿vale? El karma is a cat, como decía Han Ji-sung. Karma is a cat, karma is a god. Entonces sí, esto es técnica, ¿vale? Si tú no tienes técnica, esta pregunta que es muy, pero muy fácil, esta pregunta se hace en 10 segundos, en serio, ¿sí? En términos de fácil o difícil, esta pregunta es lo que viene después de fácil, ¿sí? O sea, no, sí, es regalado, es un regalo. Pero si no tienes la técnica, se complica, ¿vale? O no eres capaz de responderla rápido, en un buen tiempo. Entonces, miren lo que pasa. ¿Con qué evento se relaciona?
Bien. Cuando ustedes le hablan de izquierda, eso se relaciona, no es lo mismo, ¿ok? No es lo mismo. Si ustedes le preguntan esto a un profesor que sabe mucho del tema, les va a decir que no es lo mismo, pero sí se relaciona con el socialismo. Bien, ¿vale? Y en el caso de lo contrario es la derecha, ¿sí? La cual se relaciona con el capitalismo. Bien. Obviamente no es lo mismo, tiene sus diferencias, yo sé, sí, yo he leído sobre esto, pero sí, se relaciona, ¿vale? Está directamente relacionado con estos dos términos, ¿sí? Izquierda tiene que ver con socialismo, o sea, con igualdad social. Bien. Igualdad e intervención del Estado. Bien. Para que vayan como relacionando esas palabras bien. ¿Ok? Por otro lado, el capitalismo se basa más que todo en... El capitalismo es más un sistema como de libertad, ¿sí? Libertad, ¿listo? Libertad. Libertad de, sí, política y también económica, ¿listo? Libertad sin intervención del Estado, para que esa es la principal diferencia, ¿listo? Hay más, pero esta es la principal, la que no se les puede olvidar, sin intervención. Bien, esto es lo que no se les puede olvidar. Hay más diferencias, sí, pero esta es la más importante. Bien, en el socialismo el Estado, pues, sí interviene, o sea, el Estado se encarga de intervenir para que la comunidad viva bien. En el capitalismo, pues, es sálvese quien pueda. Sí, el Estado no tiene derecho a meter como la mano, ni intervenir, ni, sino que todo se dé por oferta y demanda. ¿Sí? Entonces, bueno. Entonces, fíjate, izquierda, derecha, ¿vale? Izquierda, derecha. Pero también hay otra palabra, ¿sí? Para que no se les olvide, es el comunismo se relaciona también con la izquierda. No es lo mismo, pero se relaciona, ¿ok? Cuando ustedes le hablan de comunismo, relacionando principalmente con eso, izquierda y socialismo. Bien. Y en el caso de la derecha, como que su opositor viene siendo lo que llaman el neoliberalismo. Bien. Sí, muchas nos hablan de neoliberalismo, pero no tenemos ni idea de qué es eso. Bueno, es esto, ¿vale? El neoliberalismo es básicamente el capitalismo, ¿vale? Es el capitalismo, solamente que con otro nombre y alguna que otra diferencia, ¿sí? No es mucha, solamente algunas diferencias, ¿sí? Entonces, fíjense, tocaba saber esto, porque fíjense lo que están haciendo. Lo que te están hablando aquí es que hay un conflicto entre derecha e izquierda, ¿sí? O sea, los que son de izquierda persiguiendo a los que son de izquierda, ¿sí? Los de derecha persiguiendo a los de la izquierda, ¿sí? Eso era lo mismo que de eso se trataba la Guerra Fría. En la Guerra Fría era básicamente lo mismo, solamente que con socialismo y capitalismo, ¿vale? El capitalismo era representado por Estados Unidos y el socialismo era representado eh, por la URSS, ¿sí? La Unión Soviética, o sea, Rusia, ¿sí? Entonces, fíjate, eso se relaciona. La Guerra Fría se relaciona con esto porque era dos bandos que no se gustaban. Bien, eran dos bandos que pues estaban ahí peleados. Bien. Y fíjense, discurso anticomunista también se relaciona porque el comunismo era como lo mismo de izquierda. Entonces, eso es lo que estaba pasando aquí. Lo que están haciendo es un discurso anticomunista, o sea, un discurso en contra de la gente que es de izquierda.
¿Sí ven cómo se relacionan las palabras? Eso era lo que tocaba saber. Bien, vale. La mayoría marcó la C dice, las dictaduras latinoamericanas y discurso antidemocrático. Pues no, ¿vale? La C no puede ser porque en las dictaduras no había esa diferencia, o sea, no era un conflicto entre izquierda y derecha, ¿vale? Y el discurso antidemocrático, pues tampoco, porque aquí no están en contra de la democracia, ¿vale? Aquí no están en contra de que, los ciudadanos voten y todo eso. El problema es que los de izquierda, no, bueno, los de la derecha perseguían a los de la izquierda. ¿Sí? Esto pues no es sobre la democracia. Bien. Yo solo marqué la parte comunismo, lo de demás ni idea. Pues sí, esta pregunta se respondía fácil solamente con esto, con esta palabrita, anticomunismo. ¿Sí? Porque esto es lo que está pasando, ¿sí? La gente de esta situación son anticomunistas, o sea, anti-izquierda. Con esa palabrita se respondía en 10 segundos. Pero tocaba, pues, tener claro que es comunista. Comunista es lo mismo que izquierda, ¿bien? Tocaba, pues, saber eso. Y ya, fíjense que para sociales sí hay que, sobre todo con los temas de historia y economía, hay que tener técnica. Si tú no sabes esto, la pregunta más fácil se te puede complicar. Bien. En fin, perfecto. Vale. En la derecha tiene, en la derecha el que tiene plata puede comprar cuantas hectáreas de tierra se les dé la gana. Sí, o sea, está relacionado con eso, sí, de que si tú tienes plata, pues sí, haz lo que tú quieras. El problema es que los que no tienen plata no tienen ayuda del Estado, entonces es un problema, ¿verdad? Es un problema porque la gente que tiene plata es muy poca y ellos opacan a los que no tienen, ¿sí? Ese es el problema que tiene Colombia y de hecho ese es el origen de las guerrillas, de que la tierra estaba muy, pero muy mal distribuida. Entonces, como el Estado no se intervenía, como el Estado pues no era capaz de regular eso, entonces mucha gente que no tenía tierras pues se metió a estos grupos armados para ver si así los escuchaban. Entonces, bueno, la guerrilla de cierta manera es buena y mala. Pues ese es un debate, sí, eso es un debate, ¿vale? Lo que ha pasado es que esos objetivos históricos, como la razón por la cual empezaron, se ha perdido, ¿vale? Como cuando tú vas a una marcha y le preguntas a alguien, ¿por qué están marchando? Pues no sé, pues no sé, yo solamente quería hacer, no sé, yo solamente quería venir a tirar piedra. Entonces, sí, más o menos eso suele pasar mucho con las guerrillas de hoy en día. Están siguiendo unos ideales que ni siquiera los entienden. Entonces, sí, si es buena o mala, ese es un debate y que se puede tener. En fin, muy bien. Es interesante. Muy, pero muy interesante eso. Defienden una ideología así. Hay gente muy, pero muy radical. Tienen complejo de rebaño. Sí, de hecho, los humanos somos el único rebaño que no es considerado como tal. En fin. Siguiente. Yo creo que ya vamos a terminar. Sí, sí, sí. Ah, no, todavía nos faltan algunas. Sigamos y luego pues terminamos con inglés. Bien. Ojito con esta pregunta. Dice, un artículo de opinión sobre el federalismo. Uy, ¿qué será eso? ¿Alguno de ustedes les han explicado qué es el federalismo? Sí, así, honestamente, ¿vale? No, no lo busques en internet, porque se pierde el chiste de la pregunta. ¿Algunos de ustedes le han explicado en su colegio qué es el federalismo? No, ni idea.
Ok. No lo busquen, ¿ok? No lo busquen. Después yo les explico qué es. Pero es que ni siquiera es solo aquí se me olvida. No, yo no lo he explicado. La verdad es que yo no lo he explicado. Bien. Porque no es necesario. Sí, no es necesario. Ya se van a dar cuenta. Dice, ¿a qué nos referimos cuando hablamos federalismo? Fíjate, aquí te lo van a explicar. Lo que les decía ayer. Al ICFES no le interesa que tú sepas qué es el federalismo. Le interesa es que sepas usar ese conocimiento. Ya ellos te lo dan. No es necesario que lo busques, no es necesario que lo aprendas. Pero sí es importante que tengas la intuición necesaria para saber qué hacer con esta información. Esa es la diferencia. Bien. Entonces dice, ¿a qué nos referimos? Dice, en primer lugar, al abandono del concepto y vocabulario de la soberanía, que implica la exorbitante exigencia de un centro monopolizador del poder político, indelegable e indivisible. La visión federal de la democracia reemplaza la concepción jerárquica y piramidal del poder político por otra bien diferente, horizontal, de competencias repartidas, en red, pero coordinadas, o sea, federadas. En su propia etimología, el federalismo remite a la construcción política de la confianza mediante el pacto entre iguales. Quedé más perdida. Sí, sí, fíjate, porque es importante practicar esto, la intuición, ¿sí? Porque si el día de la prueba real se aparece esto, o sea, te aparece este tema que nunca te lo han explicado, tú debes ser capaz de saber, de entenderlo con lo que te dicen, con la información que te dan. Si tú no eres capaz de eso, se te va a complicar. Así sea una pregunta fácil, se te va a complicar. Si no eres capaz de, con esta información, entenderla, de leerla y pues saber de qué se trata el federalismo. Entonces, eso es lo que vamos a practicar. Bueno, y hacerlo rápido, eso es lo demás, esa es la otra parte, toca hacer eso rápido. Dice la pregunta, teniendo en cuenta la definición presentada en el artículo, ¿cuál de los siguientes objetivos se percibe con el uso del modelo federalista? ¿Cuál es el objetivo de utilizar el federalismo? ¿Qué? ¿Qué? Adelante, tienen un minuto. Y luego yo les explico. Perfecto. Esta es una pregunta que tiene que ver con técnica, pero si tienes buena intuición, se sale fácil. Veamos cómo le fue. Uy, ok, me confundí. Fíjate, no, es difícil, ¿verdad? Es difícil. Ahí te dice qué es el federalismo, pero toca tener una intuición muy desarrollada para entender lo que te están diciendo. Bien. Analizar estas preguntas en un minuto me estás quedando grande. Pues es difícil, sí. Fíjate, es difícil. Vale. A ver, tranquilo. Ya la próxima vez que lo vuelvan a hacer les va a ir mejor. Esto solamente se gana con la práctica. Entonces, bueno, ¿qué es el federalismo? Se los voy a explicar de forma fácil, ¿sí? Sin desviarme de lo que dice el texto. Fíjate que lo que te dice el texto es renunciar
a que haya un centro, ¿vale? Un centro. Esa es la idea, esa era la idea principal de ese texto. Eso es el federalismo, ¿sí? O sea, de que no haya todo un país y que el centro en donde se dirige todo esté en Bogotá. De hecho, esa tiene que ver con el origen de las guerrillas también, ¿sí? Pero pues, sí. Eso es el federalismo. O sea, de que no haya un centro, de que todo el país se maneje desde un solo lugar, ¿vale? En el caso de Bogotá es la capital, pero pues, eh, fíjense que hoy en día hay gobernadores, hay alcaldes, ese es el federalismo, ¿sí? Que no hay un centro, sino que cada lugar sea autónoma y tenga sus dirigentes que administren, ¿sí? O sea, de que no todo se administre desde un centro, ¿vale? Que era lo que pasaba anteriormente. Eso es el federalismo, que no haya un centro que dirija todo, sino que, miren lo que dice aquí, que las competencias sean repartidas, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos un presidente, pero el presidente no puede estar en la costa y mañana estar en el Amazonas y mañana estar otra vez en la costa y después ir a la región andina. O sea, no se puede. O sea, no se puede dirigir todo un país desde Bogotá, desde el centro del país. Tiene que haber una repartición, ¿sí? Pero que todas las partes estén cooperando para que el país funcione, ¿sí? Entonces, nuestro gobierno es federalista. Sí, se podría decir. Sí, exactamente. De hecho, sí, eso es lo que más es el más usado, pues porque nosotros copiamos mucho a Estados Unidos, si se dan cuenta. Nosotros intentamos copiar mucho a Estados Unidos, solamente que a veces no nos sale. Pero pues sí, es lo mismo que pasa en Estados Unidos. Cada estado tiene sus leyes, ¿sí? Y cada estado es autónomo, ¿vale? Sí, es federal. Entonces, más o menos eso es lo que pasa aquí. Estamos separados en departamentos y cada departamento es administrado por un gobernador, ¿sí? Y cada departamento tiene sus municipios y cada municipio hay un alcalde. Entonces, sí, eso es federalismo, que no hay un centro, sino que esté repartida esa responsabilidad para que pues la cosa fluya mejor porque es un país muy grande. Todo no se puede dirigir desde un centro. Entonces, eso es lo que decía la B, ¿vale? La B eso es lo que decía. Dice, ¿cuál es el objetivo? Corregir los efectos de un sistema político centralizado con una concentración excesiva del poder. Eso es lo que quiere corregir, ¿vale? Ese es el objetivo. Evitar la política centralizada, porque cuando está centralizado, pues hay una concentración excesiva del poder, ¿vale? Entonces, eso también hace parte de que una sola persona no tenga todo el poder, sino que ese poder está repartido, ¿vale? Ese es el objetivo, corregir eso, ¿vale? De que el poder no esté concentrado en un solo lugar y peor aún, en una sola persona, porque eso puede ser muy, pero muy peligroso. Y ya, eso es todo. Fíjense que tocaba ser capaz de ese texto sintetizarlo y para eso se requiere mucha, pero mucha intuición, ¿sí? Eso es algo que vamos a mejorar con lectura crítica. En lectura crítica, cuando yo les digo hagan sentidos globales, es para esto, ¿sí? Para eso sirve hacer sentidos globales, para que también cuando te vayas a tocar sociales puedas entender lo que te dicen, ¿bien? Que quiten el ITFES. Si tus padres hubieran votado por Yolmito, hubieran quitado el ITFES, en serio. Es lo que te perdiste, Isabela. Pero bueno, así tocó. Perfecto. Hombre, pero yo en Milton. Bien.
Siguiente, ¿vale? Lo bueno de hacer preguntas en un minuto es que podemos hacer más preguntas de lo normal. Fíjense, hoy hemos hecho varias. Y eso que les estoy explicando lentamente todo. Lo malo es que no me da tiempo de comer. Porque cuando hay 2 minutos me da tiempo de comer de a pedazos la cena. Pero bueno, hagámosle. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta, sí, varios. Dice, unos senadores han sugerido que Colombia debería modificar un sistema educativo para que los niños entren al colegio a una edad mayor que la actual. Ellos justifican esta propuesta notando que existe una tendencia importante en los países con mejores resultados en las pruebas académicas internacionales. El ingreso relativamente tardío de los niños al colegio. Una explicación tentativa para este fenómeno no consiste en que los niños requieren alcanzar una cierta madurez antes de desarrollar competencias como las de leer y escribir, y que esa edad temprana les conviene más estar más tiempo en sus casas con sus familias, lo cual les brinda una estabilidad emocional adecuada. Unos investigadores, sin embargo, han dicho que el hecho de que un ingreso tardío al colegio les dé buenos resultados educativos a estos estudiantes, a esos países, no se puede generalizar a Colombia. Sí, más fíjense lo que les decía. Colombia muchas veces eh, quiere copiar lo que hace en Estados Unidos, pero a veces no les sale bien. De hecho, casi nunca sale bien. Pero pues sí, eh, eso es porque el contexto colombiano es muy diferente. Entonces dice, ¿cuál de las siguientes razones apoya mejor el argumento de los investigadores? ¿Vale? ¿Cuál argumento apoya que en Colombia eso no se puede hacer? Adelante, tienen un minuto. Perfecto, a ver cómo le fue. Uy, vale, vale. Fíjate, estas son estas preguntas que son fáciles, supuestamente fáciles, pues porque se trata de algo de la vida cotidiana, ¿sí? Esto es algo que es fácil de entender, pero fíjense que aún así hace falta práctica, ¿vale? Aún así se puede complicar. Y claro, y también por el tiempo, también por el tiempo, sí. Pero así toca, Carlos, en serio, si tú no te acostumbras a pensar así de rápido, a hacer, a saber por cuál es rápido, en sociales se vuelve muy difícil. Sí, sí, eso solamente se mejora con el tiempo. Sí, solamente sigue asistiendo a las clases, sigue haciendo los quizzes y así se mejora. Yo, por eso que siempre hago estos quizzes. Me demoro un montón de tiempo haciéndolos, pero pues sí, vale la pena, porque es la única forma de mejorar el tiempo. Bien. Sí, de hecho, cuando veamos las habilidades, también vamos a hacer quizzes de tiempo, enfocados en el tiempo. Sí, eso vamos a hacer en la siguiente semana. Sí, hay uno por cada habilidad. Bien. Entonces dice, la mayoría marcó la 4, pero dice, es injusto usar esas pruebas para comparar a los países, ya que tienen grandes diferencias de recursos entre unos y los otros. Hmm, pues, pues no, no puede ser porque no es que no sea justo, ¿vale? Comparar, usar esas pruebas. Porque, porque por ejemplo, 2 más 2 es igual aquí en Estados Unidos, en Brasil.
También por ahí en Holanda, que tienen el mejor sistema educativo del mundo. O sea, 2 más 2 es 4 en todos lados. O sea que ese no es realmente el problema, ¿ok? No es que sea injusto, ¿vale? No es que sea injusto. Bien. El problema real es el que, lo que dice la B, dice, en Colombia, o sea, por el contexto colombiano, hay los niños pequeños muchas veces no pueden ser cuidados en sus casas, ¿sí? Yo no sé si ustedes conocieron en sus colegios o lo conocen o conocieron a a estos niños que se nota que en sus casas no los aguantan. No sé si ustedes alcanzaron a conocer, ¿sí? Sí, hay estudiantes que se nota que ni siquiera en sus casas los aguantan. Entonces, hay niños que sí, hay padres que dicen, no, vete para el colegio. Entonces, sí, también, por ejemplo, en Colombia, a los padres, si quieren tener una economía estable, pues le toca trabajar a ambos, ¿sí? En el mayor de los casos. Entonces, pues sí. Y a veces no tienen ni siquiera a veces no es que, no es que los padres no estén en la casa, a veces que no tienen las condiciones necesarias, por ejemplo, la alimentación. Es por eso que el PAES, este programa de alimentación escolar, es muy, pero muy importante, ¿sí? Porque hay niños que en sus casas pues, no tienen para comer. Entonces su salvación es ir al colegio, ¿vale? En mi casa no es la hora que me vaya. Sí, entonces fíjate, Lina, pues imagínate que, bueno, entonces sí, es por eso, ¿vale? Es por eso, porque es por eso que no pueden hacer eso porque, bueno, y si sumamos el nivel de violencia intrafamiliar, ¿verdad? Eso también se dio, pues, nos dimos cuenta en la pandemia, ¿sí? La violencia intrafamiliar que hay en Colombia, pues no es como que bueno que se aplique esa medida aquí de que los niños entren más tarde al colegio para que se queden en sus casas. Sí, ahí es donde se generan los daddy, los mommy issues. Entonces sí, en mi casa es todo lo contrario. Sí, obviamente no es la regla general, no, sí, no es la regla general, pero sí es un problema en Colombia. Sí, a nivel general sí es un problema. Bien. En la costa se ve más. No, pues yo creo que se da en todos lados, pero en algunos más que otros. Pero pues sí, sí, pero sí, en todos lados se da. Porque en Colombia, sí, ese porcentaje es muy grande. Por eso es que era la B. Bien. Pues básicamente por el contexto, por eso es que no podemos copiar lo que hacen los demás países hacia el nivel al pie de la letra. ¿Sí? Nos podemos inspirar en lo que dicen los otros países, pero copiar así como copy y pega, esa es la razón por la que en Colombia nos va mal muchas veces, ¿sí? En muchas ocasiones. Pero bueno, perfecto. Hagamos estas dos preguntas y nos vamos a estudiar inglés. Bien. Dice, las acciones afirmativas se definen como las medidas de carácter temporal que buscan asegurar la igualdad de oportunidades a través de un trato preferencial a los miembros de un grupo que han experimentado situaciones de discriminación y marginalidad que pueden persistir en el futuro y que los coloca en una situación de desventaja frente al resto de la sociedad. Ok, fíjate, aquí te dicen qué es, aquí te están diciendo, no te lo tienes que saber de memoria, pero pues tienes que ser capaz de entenderlo, de hacer un sentido global, sacar la idea principal para que entiendas lo que te dicen. Lo mismo que en la pregunta de federalismo. Entonces dice, las acciones afirmativas buscan facilitar el acceso a los grupos históricamente excluidos de la vida pública a las oportunidades ofrecidas por el mercado laboral o por la política. Bien. Dice, ¿cuál de los siguientes es un ejemplo de una acción afirmativa? Bien. Ya te dijeron qué es. Ahora tienes que decir cuál sería un ejemplo de acción afirmativa.
Bien, tienen un minuto. Ok, a ver cómo les fue. Ah, ok, bien. Aquí hay que tener cuidado con esa pregunta. No sabía cuál escoger entre la B y la C. Sí, fíjate, ya te estás dando cuenta de qué es lo que necesitas para sociales. Hay que ser capaz de decir el porqué de todo, ¿vale? O sea, tienes que ser capaz de decir por qué es o por qué no es. Bien. Me suena a feminismo. Mm, no necesariamente, no necesariamente, pero sí, tiene un poco que ver, tiene un poco que ver con el feminismo. Sí, esa es una buena relación. A ver, entonces la mayoría marcó la C, dice la C. El acceso garantizado por el Estado a servicios públicos para las poblaciones en condición de pobreza extrema. No, ¿vale? Porque si se dan cuenta, las acciones afirmativas son para grupos que han sido discriminados, ¿sí? Grupos que han estado en desventaja, y ahí se los resalté. Entonces, los que están en pobreza extrema no es un problema de discriminación, es un problema de inequidad, ¿sí? La pobreza es un problema de inequidad, entonces, no es que sean discriminados, ¿sí? Es que es un problema de inequidad, entonces, por eso es que no podía ser la C. Bien. Las mujeres han estado en desventaja desde la Biblia. Sí, eso es correcto. Eso es correcto. Por eso es que la B tiene todo el sentido del mundo. La ley de cuotas que establece como mínimo 30% de los cargos públicos debe ser ocupado por mujeres, ¿sí? Cargos públicos, o sea, la participación de la política, ahí se lo dice. Las acciones afirmativas tienen que ver con la política. Entonces, las mujeres de hecho, anteriormente las mujeres ni siquiera votaban, ¿sí? Anteriormente las mujeres ni siquiera votaban en Colombia. Entonces, es un grupo que ha sido históricamente marginado y discriminado, pues, por ejemplo, ¿no? De las mujeres no sirven para la matemática, por ejemplo. Las mujeres no sirven para dirigir. Las mujeres solamente sirven para lo que decía Rodolfo Hernández. ¿Sí? Parece que eso pasó hace rato, pero no. Si se acuerdan lo que decía Rodolfo Hernández de que las mujeres sirven es para estar en la casa cuidando niños. Entonces, sí, o sea, las mujeres históricamente han sido discriminadas y han estado en desventaja frente al resto de la sociedad, ¿sí? Entonces, claro, depende si, no, depende de qué tipo de feminismo me hables, sí. Pero sí, el feminismo bien fundamentado es la igualdad entre hombres y mujeres, ¿ok? El feminismo no es que las mujeres tengan más que los hombres, ¿sí? Una mujer, una feminista que te diga que que el feminismo es que la mujer tenga más o que esté en contra del hombre, eso no es feminismo. Sí, ya eso es una secta, eso es una secta, ¿sí?
Entonces, bueno, eso ya es extremismo, sí. Entonces, sí, por eso que sí, la B es un buen ejemplo de feminismo, pero más que todo es una de igualdad, sí, de igualdad social. Bien, eso tiene que ver con las acciones afirmativas, ¿vale? Perfecto. Última pregunta. Última pregunta, chicos. Uy, hoy hemos hecho bastante. Hoy sí fue un día muy, pero muy productivo, pero para que se den cuenta de que el tiempo afecta. De pronto, si les hubiera dado más tiempo, les hubiera ido mejor hoy. Creo que eso es verdad. Pero fíjense que el tiempo sí, el tiempo afecta y en sociales hay que acostumbrarse a hacer eso, ¿vale? Hay que acostumbrarse a marcar un poquito más rápido. Bien. Entonces dice, la última pregunta, y ya con esto nos vamos a estudiar inglés. Dice, con el propósito de generar empleo, mejorar ingresos de la población colombiana en general y cambiar la situación de los desempleados en condiciones de desventaja en particular, el Congreso de la República aprobó la ley 1429 el 29 de diciembre de 2010. Esta ley brinda beneficios tributarios para las empresas que contraten. Ok. Dice, los jóvenes menores de 28 años, personas en condición de desplazamiento, 3, mujeres mayores de 40 años, que estuvieran sin contrato de trabajo por más de un año, empleadores cuyo salario fuera inferior a 1.5 salarios mínimos. Bien. Beneficios tributarios quiere decir que les va a cobrar menos impuestos, ¿ok? Siempre que le hablen de tributar tiene que ver con impuestos en Colombia. Entonces, para las empresas que contraten a estas personas, van a tener beneficios tributarios, o sea, les va a rendir más la plata, porque les toca pagar menos impuestos. Entonces dice, ¿cuál de los siguientes aspectos no? Chicos, la que no, en serio, escríbanlo en grande. La que no, porque si no les pasa lo mismo que en la primera pregunta. La que no. ¿Cuál de estos aspectos no fue tenido en cuenta en la ley 1429? Bien. Adelante, tienen 1 minuto para marcar. Y ya con esto nos vamos a estudiar inglés. Ok. Perfecto, a ver cómo le fue. Uy. Vale, vale, vale. Yo creo que es el tiempo, ¿vale? Les voy a dar el consejo definitivo para mejorar el tiempo en la prueba de inglés, ¿ok? Les voy a decir cuál es el secreto. No es solamente leer bien, ¿ok? Si tú quieres que el día de la prueba real te rinda el tiempo, la única forma de hacer eso es la siguiente. Leer y entender a la primera. Esa es la forma, chicos, ¿sí? Si tú leíste pero no entendiste a la primera, te va a pasar dos cosas. O te toca volver a leer y ahí quemas tiempo, o vas a marcar mal, ¿sí? Eso es lo que pasa si no tienen esa habilidad. Entonces, a partir de ahora,
céntrense en esto, ¿ok? Por ejemplo, cuando vayan a hacer el simulacro, presten atención a eso, ¿vale? De que intenten entender todo con una sola leída, ¿sí? Para que logren mejorar eso. Es la única forma de que seas capaz de mejorar y aprovechar mejor el tiempo. Esa es la clave, ¿ok? Ni siquiera leer rápido, porque si se dan cuenta, yo no leo tan rápido, pero yo leo yo lo que leo lo entiendo inmediatamente, ya por la práctica, ¿sí? Eso es lo que hay que ganar. Eso es lo difícil del ITFES. La pregunta como tal, no. La pregunta es un paseo. Pero tener esa habilidad requiere de mucha, pero mucha práctica. Bien. Entonces, sí, para que no te vuelva a pasar eso, Carlos, de que no te toque marcar a lo loco, toca hacer esto. ¿Sí? Cuando vayan a hacer el simulacro, que ya está, hagan eso, ¿listo? Intenten, o sea, intenten leer y entender todo a la primera, ¿sí? Para que mejoren eso de una vez por todas y no vuelvan a tener este problema. Bien. Entonces, miren lo que dice la A. La posibilidad de acceder a un empleo formal en Colombia está medida por variables tales como género y edad. Eso sí lo tienen en cuenta. ¿Sí? Por eso es que dice que menores de 28 y mujeres mayores de 40. O sea que sí tuvieron en cuenta el género y la edad. ¿Sí? Eso sí lo tuvieron en cuenta. Dice la B, que la generación de empleo requiere de que el Estado estimule a la empresa privada. Eso sí lo tuvieron en cuenta. Porque fíjense que están dando beneficios tributarios. O sea, le están diciendo a las empresas privadas, contrata a esta gente y te va a tocar pagar menos impuestos. O sea, ahí lo que están haciendo es estimulando a las empresas para frenar el desempleo. O sea, te están dando incentivos para que las empresas contraten a menores de 28 años, a mujeres y empleadores y tal. Entonces, fíjense que esto sí lo tuvieron en cuenta, ahí te lo dicen. Dice la D, que fue la que la mayoría marcó. Fenómenos como la emigración interna ocurrida en el marco del conflicto armado afecte negativamente las posibilidades de conseguir empleo. Esto sí lo tuvieron en cuenta. Ahí te lo dicen. Las personas en condición de desplazamiento. O sea, eso es gente que le tocó migrar por causa del conflicto armado. Entonces, fíjense que les pasó, se fueron por la que sí, marcaron la que sí tuvieron en cuenta. Y nada, la única que no tuvieron en cuenta es esta, de que las brechas salariales. Fíjate que ni siquiera lo mencionan, eso es lo que te preguntan. Yo siempre les digo, si no lo dice el ITFES, no puede ser la respuesta correcta. Pero fíjense que en este tipo de pregunta en particular, eso es lo que te están preguntando. Te están preguntando por lo que no dicen. O sea, por lo que no tuvieron en cuenta. Entonces, fíjense que tocaba tener muy, pero muy claro qué es lo que piden. Y claro, leer, había entendido todo. ¿Qué les pareció? ¿Sí? Entonces, por eso es que les voy a agregar una razón más por la cual el ITFE se complica. Las dos primeras son la técnica, ya de eso hablamos. La intuición, ya de eso hablamos. Pero también está algo que llamar el estilo de la pregunta. ¿Sí? Eso fue lo que pasó aquí. Eso es lo que pasa a veces con las preguntas que dicen que no. Márquela que no. ¿Sí? Esto tiene que ver con que si tú nunca has hecho este tipo de preguntas, o sea, si tú nunca has hecho preguntas de este estilo, solamente has estudiado temas y temas y temas, pero nunca te enfrentaste a esto, pues se puede complicar, ¿sí? Porque no estás acostumbrado, básicamente porque es un estilo de pregunta al que no estás acostumbrado. Entonces, eso también pasa. Por eso es que, por eso es que hay que practicar mucho, ¿ok? Por eso es que hay que hacer el simulacro porque ahí van a haber diferentes estilos de preguntas y esa es la forma. Por eso que los simulacros son
fundamentales, porque ahí hay muchos estilos de preguntas, varios temas para que practiquen la técnica y también la intuición, ¿sí? Pero más que todo es por eso, porque hay muchos estilos de preguntas y la única forma de conocerlos es haciendo simulacros. Bien. Estilo, no se pongan gafas de sol en la noche, te ve ridículo. Vale, consejo de estilo. Sí. Y gorras en espacios, y gorras en espacios en interiores. Buen consejo de estilo. Bien. En fin, a ver cómo quedó el podio de hoy. Yo creo que le fue mejor que en naturales y matemáticas. Ayer le fue un 31%, entonces veamos cómo le fue hoy. Creo que un poquito mejor. Uy, no, al contrario, peor, fíjate. Fíjense, la peor que les va es matemáticas. Le sigue sociales y luego, y luego, y luego naturales. Naturales hasta el momento es la materia en que mejor les va. Interesante, bueno, y falta lectura. Falta lectura crítica, pero hasta el momento el top va así. Ok, muy bien. Perfecto. Entonces, fíjate, Carlos, fácil, fácil, que digamos fácil, no. Sí, el IFE no se puede medir así en fácil o difícil. El IFE se requiere, son habilidades. ¿Ok? Eso es lo que van a ganar conmigo. En eso es lo que yo me centro. Yo no me centro tanto en temas. Hay algunos temas que se los tengo que explicar, pero yo me centro más en que ganes habilidades. Por eso es que les traigo el quizzes, es por eso que los fines de semana respondemos preguntas, es por eso que primero dejo que ustedes lo hagan para luego corregir. Es porque sí, es la única forma de ganar esas habilidades. Muy bien, buen trabajo, buen trabajo. Sí, todos lo intentaron, todos lo intentaron. Algo es algo, sí. Ya la próxima progresivamente les va a ir mejor. ¿Ok? Ok, hoy tenemos a la foca rosa en primer lugar. Perfecto. Buen trabajo, foca rosa. Le sigue Epa, muy bien. Marena, súper. Vale, hoy sí hubo un cambio en el top. Fíjense que a veces a uno le va mejor en algunas preguntas, entonces uno le va mejor, pero hay otras materias que le va un poco peor, entonces eso es normal, ¿ok? Es totalmente normal. Lo único que hay que hacer es procurar ser buenos en todos y no confiarse, ¿sí? Ahí es que no confiarse porque la gente le tiene mucho miedo a matemáticas, entonces descuida sociales. Y al final terminan con que, uy, no, sociales estuvo difícil cuando salen de la prueba. Es por eso que es la más difícil, porque casi nadie le presta la atención o casi nadie sabe cómo estudiar para sociales. Carlos 1, Sebas 2. Ok, ahí van bien. En fin, buen trabajo. Ya para terminar, estudiemos 10 minuticos inglés.